Hoy está con nosotros el licenciado Jorge Chezal. Íbamos con otros temas contigo, pero es que en la pausa hacíamos muchas reflexiones que no quiero dejar fuera porque sí me parecen valiosas sobre este tema de la desgracia a las afueras del Antro Rich en esta Plaza Altus. A ver, partiendo de la base, ¿qué hubiera pasado si el balcón no hubiera sido de cristal, sino que hubiera sido de concreto? Muy probablemente tendríamos gente que hubiera muerto asfixiada, probablemente. O porque bien la marea de gente hubiera sido la misma. Hubiera sido la misma, o bien hubiera sobrepasado y en lugar de romperse y caerse el balcón, a lo mejor hubiera desbordado el barandal. Entonces barandal de coincidimos piedra. que el asunto no es el barandal. No es tan simple no como es el eso. material del barandal. O sea, Sí. el tema del material del barandal tiene que ver, sí, evidentemente con una fragilidad, que no sería lo mismo si fuera de concreto, etcétera, pero lo que tiene que ver más bien es el flujo de gente. O Claro. sea, el problema... ¿Cuál es la responsabilidad de fondo? El problema de fondo es el flujo de gente. O sea, no es si el antro tenía o no tenía permisos, no es si el antro organiza un evento que no tenía autorización, no es si el antro vendía alcohol a menores o no. Esa es una parte de responsabilidades que el antro pues tendrá que resolver, tendrá que atender, podrán ser materia de sanciones, podrá haber delitos cometidos, lo que sea, eso es otra cosa. El problema es que hay una atracción a un punto ubicado en un tercer piso de una gran cantidad de gente que no corresponde al flujo para el cual fue diseñado ese centro comercial. Ese flujo de gente es lo que ocasiona el accidente, no es ni el barandal, ni la escalera, ni el elevador, ni el antro, nada, es una conjunción de factores. Por la convocatoria. Por la convocatoria. Pero lo mismo, no quiere decir que el que convoque sea el único responsable. ¿Por qué? Porque en el momento que se detectó todo este flujo de personas, tendría que haberse tomado providencias por parte del centro comercial, cerrar los accesos y en todo caso pedir el auxilio de la fuerza pública si es que le hubiera resultado imposible el control. Desalojar. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, lo que está ocurriendo es en esa parte. A ver, vamos a pensar en una hipótesis. Ese día había un concierto o un evento, una presentación al que se había convocado a mucha gente que empezó a llegar ahí. Pero al lado hay otro establecimiento más o menos de un giro similar. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un evento también el establecimiento de al lado? Entonces, ¿esto se estaría repartiendo al 50% o se le echaría la culpa a uno o a otro porque un evento era mejor que el otro y había traído más gente? No, en realidad el problema sucede en donde está el flujo de personas. Yo incluso pensaría un ejemplo que puede ser interesante en este sentido, es, vamos a pensar que en el congreso que se hizo en la unidad Adolfo López Mateos de Charrería, hay un evento muy importante, atrae mucha gente y evidentemente hay flujos de personas que llegan a saturar este lugar. Y de pronto a alguien lo atropellan en himno nacional o lo atropellan en Coronel Romero, en Salvador Nava. Pues no es el evento de charrería lo que tendría la culpa del accidente, sino en todo caso lo que hubiera estado ocurriendo en la calle. Y si no se hubiera tomado una providencia... Si no se pide el apoyo de policía vial, si no se pide el apoyo de protección civil... Si no se hubieran marcado rutas de acceso, acordonamientos, etcétera, no podría ser culpa del Congreso de Charrería, tendría que ser en todo caso de quien tenía el control de la vía pública en ese momento. Yo quisiera añadir una cosa porque recordé, ahorita que hablaba Erika con don Oscar, el ingeniero Oscar Mendoza, que ya se había hecho la convocatoria del evento y dicen las historias, no nos enteramos, pero creo que también están demeritando el poder de convocatoria de esas figuras que están invitando, porque luego lo hablábamos en su momento que decíamos, a lo mejor este jovencito no lo conocemos nosotros, este influencer, porque también era un jovencito que pues 10, 20, 100... miles de jóvenes sí lo conocían y quieren acudir ahí. Y entonces, ¿por qué me acordé? Porque también te recordarás que en el Hábitat las estudiantes querían también un influencer que acuda a la facultad. Y esto se está volviendo un fenómeno de figuras que quieren ir a ver uno de los mayores sectores poblacionales que son los jóvenes. O sea, a como sea, licenciado, se tienen que preparar logísticas para ese tipo de cosas. Y que además están preparadas, Jonathan. A ver,
hubo un concierto de Luis Miguel. Los manuales están hechos. Los manuales están hechos, pero además tenemos que la capacidad de reacción. Pues recordemos que el concierto de Luis Miguel se cambió de escenario, se cambió de sede a una semana aproximadamente de distancia, y tomaron las providencias y fueron capaces de apuntalar el estadio 20 de noviembre, perdón, el estadio Pleno de San Luis, de poner los andamios para sostener las tribunas, de organizar la logística, que ya no haya funcionado al final es otra cosa, pero por lo menos, o sea, vimos una respuesta inmediata, claro. O sea, sí hay la posibilidad de respuesta inmediata. En este caso, si la plaza empieza a ver un flujo inusitado en sus áreas comunes, toma providencias porque las áreas comunes las controlan ellos. Es decir, por contra, podríamos decir, los dueños de los negocios que están ahí, el gimnasio, los otros, hay otro bar, otro antro, un banco, etcétera, ellos no tienen control sobre las áreas exteriores al local que están rentando o al local que compraron. Eso es atribución de la administración del conjunto. Pues esperamos, a mí la parte que me preocupa es que de pronto con este tema de la guerra declarada a los barandales, pues piensen que ya están haciendo lo suficiente, cuando en realidad, bueno, pues lo estamos viendo y lo estamos analizando, no es así, hay mucho más que considerar, además del tema de los barandales. En fin, vamos a quedar pendientes de este asunto, licenciado, pero queremos platicar contigo acerca de cómo se está integrando el gabinete de la próxima presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Ya hay dolidos, ya hay heridos en el camino, porque no solo se trata de los nombres del gabinete, sino también del equipo del que se está rodeando. Por ejemplo, para la discusión de esta reforma al Poder Judicial, Claudia Sheinbaum ya está señalando de manera muy clara quién está cerca de ella y quién no. Mira, lo que pasa es que la integración del gabinete todavía en este momento ha presentado una buena cara, creo que manda buenas señales en términos generales. También manda buena señal que no junte a Fernández Noroña en el gabinete. Por más que él llore. Por más que él llore, esa también es una buena señal. Pero me parece que ha mandado buenas señales. Y me parece que en ese sentido su principal problema de Claudia Sheinbaum se llama Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que en ese sentido va a haber nombramientos que no le van a gustar tanto o no le van a parecer tanto. A él. A él. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas él quisiera favorecer ciertas posturas y ciertas cuestiones. Pero él dice que no se va a meter. No, bueno, a ver, él ha dicho muchas cosas. Él, dijo que iba a regresar al ejército, a los cuarteles. Él ha dicho... Y acabar con la corrupción. Yo no sería capaz, y me confieso absolutamente que en este momento no sería capaz de recordar algo que haya dicho y que haya cumplido. En este momento no lo recuerdo. Pero en ese aspecto, el gabinete creo que está mandando buenas señales. Me parece que, por ejemplo, hay perfiles importantes. El tema de Juan Ramón de la Fuente me parece que es un perfil muy importante. El tema de Marcelo Ebrard me parece muy interesante porque, independientemente de que Marcelo nos ha dado una cátedra de falta de dignidad, Marcelo le tocó enfrentar, no como titular de Economía, sino como canciller, todo lo que fue la negociación del Temec. Sí, claro. Sí. Entonces, ahora que viene en 2026 la renegociación del Temec, entonces qué bueno que alguien con el perfil de Marcelo, que ya sabe, digo, a mí de veras me daría pavor que fuera Tatiana Cloutier la que fuera a discutir el Temec, por ejemplo, pero Marcelo por lo menos trae esa parte. Entonces me parece que mandarlo a Economía, cuando trae cuando ese es un tema que tenemos para 2026, y el hecho de que él vaya a Economía me parece que es una buena señal respecto del futuro económico de México en relación con el Tratado. Que ya habló con los dos presidentes. Sí, entonces con los dos candidatos. Bueno, ya fueron los dos presidentes, ya estuvo. Sí, esa parte a mí me parece bien. Me parece bien Rogelio Ramírez de la O, que lo voy a dejar en la Secretaría de Hacienda, pero ahí vemos una de las cosas en donde justamente empiezan los problemas. Vemos cómo se da el anuncio de la reforma al Poder Judicial, vemos cómo los mercados se alteran, la paridad cambiaria se altera, la bolsa de valores cae, sale Claudia con un muy buen anuncio en el sentido de que ratificará a Rogelio Ramírez de la O como secretario de Hacienda, sale Ramírez de la O a tranquilizar a los mercados, la misma Claudia Sheinbaum dice no se preocupen, vamos a hacer foros y vamos a ver en septiembre y todo, y al día siguiente López Obrador dice no, en septiembre vamos a quitar los jueces, etcétera. Es que se le adelanta. Oye, además dime una cosa, porque hablamos de que hay hasta el momento buenos nombres dentro del listado que acompañará a Claudia Sheinbaum,
Pero en su momento lo vimos con Andrés Manuel López Obrador. Incluso consideró nombres que no eran de sus leales. En aquel entonces esto del 99% lealtad, del 90% lealtad no estaba en su discurso. Juntó personas que no eran propiamente de su movimiento, pero que tenían experiencia y que sonaron bien y duraron muy poco dentro de su gabinete. ¿Qué podemos esperar en el caso de Claudia Sheinbaum? No, a ver, por supuesto que sucedió. El primero, Carlos Ursúa, ¿no? Sí. Que el secretario Germán de Hacienda. Martín. Sí, Germán, que bueno, ahí también hay otra cuestión de carácter más político, pero don Carlos Ursúa, que él realmente no era político, sino que él estaba en otra cosa, era muy buena carta para la Secretaría de Hacienda, pero definitivamente no pudo con las tonterías presidenciales. Aquí lo que sucede es que a mí me parece que Claudia tiene una personalidad diferente de López Obrador. Claudia es más reflexiva, López Obrador es más impulsivo. Sí, claro. Creo que López Obrador tiene más empatía. Claudia se me hace que es más fría para tomar ciertas decisiones. Lo vimos, por ejemplo, con el accidente de la línea 12, como realmente del metro en la Ciudad de México, como realmente lo que menos le importó a Claudia eran las víctimas. Entonces me parece que vamos a tener un estilo distinto de hacer las cosas. Evidentemente vamos a ver cómo evoluciona. Lo que pasa es que a mí me parece que Claudia es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que si ya siendo presidenta le sigue haciendo caso a López Obrador, va para el fracaso absoluto. A mí me parece que va a marcar una distancia. Yo esperaría que marque una distancia. Pero ha dado señales de que quiere separarse de esa forma de hacer las cosas, pero luego no le queda de otra y se tiene que ir por el mismo camino. ¿Por qué le digo esto? Porque me parece que lo de Ramírez de la O también fue como de ya ni le muevas, déjalo ahí, porque claro, como que quiso mover las cosas en Hacienda. Viene este primer susto de los mercados, el peso se cae, empieza la preocupación de las inversiones y tiene que salir ella. ¿Cuándo fue, Erika? ¿A la semana que terminaron las elecciones? Tiene que salir ella a decir, no se espanten, va a seguir igual la Hacienda, ¿verdad que sí, Ramírez de la O? Y al otro día Ramírez de la O, sí, señora presidenta, y mira, aquí vamos a irnos por estos puntos. O sea, me parece que ahí ya no le quedó de otra más que seguir ahí. Tenemos que hacer una pausa, pero vamos a estar de regreso y seguimos platicando de estos temas. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chezal, enseguida volvemos. Bueno, pues estamos de regreso y comentábamos con el licenciado Chezal si la permanencia de Ramírez de la O en Hacienda no fue más una cuestión del susto que se llevaron los mercados y de decir ya ni le muevas. Vamos a poner tranquilidad, ya luego Ramírez vemos. De la O, y aparece ella a decir sí se queda. Mira, no, por supuesto que sí, por supuesto que es una señal negativa la que mandan los mercados y había que atenderlo con una decisión importante como era ratificar a Ramírez de la O, que ha hecho en medio de todo un muy buen papel como secretario de Hacienda. Hay que recordar que la Secretaría de Hacienda no solamente cobra impuestos a través de la Secretaría del sistema del Servicio de Administración Tributaria, sino que regula todo lo que tiene que ver con el gasto y con la disciplina del Estado en cuanto al gasto público. No la vigilancia, sino el ejercicio del gasto. Sí. Entonces, ha hecho un buen papel Ramírez de la O. Que el presidente quiera gastar el dinero y desperdiciarlo en lo que le dé la gana es otra cosa, pero por lo menos ha habido, dentro de lo que debe de ser el buen funcionamiento de la estructura administrativa del gobierno, ha habido disciplina y ha habido una buena acción. El tema en donde comentábamos sobre si puede ser que duren o no duren, etcétera, es que a mí lo que me parece es que sí hay ahorita esa pugna, aunque no se diga y aunque se hayan ido a pasear en el tren juntos y aunque salgan abrazados los dos presidentes, el saliente y la entrante, sí me parece que ha habido ya ciertos destellos de que vamos a tener distanciamientos en algunas decisiones. Pero que también es cierto que Claudia no es tonta y por lo tanto no se va a pelear ahorita con el presidente cuando no le han dado su constancia de mayoría, claro, y cuando la Constitución todavía establece una forma de poder sustituirla si es que no llega el día 1 de octubre. Entonces ella evidentemente creo que actuando de manera muy inteligente pues no se va a pelear, va a ser prudente y no se va a pelear con el presidente. Ahorita se podrá pelear el día 1 de octubre o el 2 de octubre y eso haga otra cosa. ¿Ves que eso suceda? Que haya una distancia de Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. A ver, hay una distancia ya desde la personalidad de los dos sujetos. O sea, desde ahí ya hay una distancia. Hay una distancia en cuanto a la formación. Nadie le cuestiona, y creo que nadie lo haría, le cuestiona sus valores intelectuales a Claudia Sheinbaum, que no los vemos en el presidente actual. Nadie le cuestionaría también
a Claudia Sheinbaum la fuerza de carácter, la dureza de carácter, que lo enfrenta a los berrinches del actual presidente. O sea, una cosa es la toma de una decisión firme y la otra es un berrinche donde puede durar 5 horas hablando de lo mismo como si fuera un niño chiquito. Entonces, en ese sentido, ya nada más esos elementos van a marcar un distanciamiento. Que ese distanciamiento sea bueno o no, me parece que va a ser bueno. ¿Por qué? Porque no creo que nos pueda suceder nada peor que lo que ha sido el gobierno de López Obrador. O sea, me parece que con López Obrador tocamos fondo, me parece que la prudencia de Claudia ahorita y lo que pueda venir después, va a haber eventos, decía yo antes del corte, comentaba lo de la renegociación del tratado México, Estados Unidos y Canadá, mandando la señal de que Marcelo Ebrard sea secretario de Economía, pues es un buen indicio. El hecho de que no creo que Claudia Sheinbaum quiera ser la primera presidenta mujer y que pase a la historia por llevar una pala, llevar una pala enterrando al país y además mandoneada por el presidente. Sí, que a mí esta parte me parece fundamental. Sería tristísimo para México que nuestra primera presidenta mujer fuera una Juanita, ¿no? Que fuera manipulada y que fuera guiada por una mano de un hombre, me parecería tristísimo. ¿Quién es el creador de las Juanitas? Esa buena evolución. El propio López Obrador. Así es. Oye, y hablando precisamente de eso, de las decisiones importantes, y tú ya lo decías, de los primeros desencuentros, porque veíamos una Claudia Sheinbaum diciendo, lo vamos a tomar con calma, vamos a hacer parlamentos abiertos, y aún Andrés Manuel López Obrador empeñado en esto, sale porque sale, y sale tal y como lo mandamos. Está el tema de la reforma judicial. Ayer veíamos el mensaje de la ministra Norma Piña, pues llamando a luchar y a defender al Poder Judicial. ¿Qué va en juego, licenciado? Porque la gente que nos escucha, y esa mayoría que dice Andrés Manuel López Obrador está de acuerdo con la reforma del Poder Judicial, seguramente no ha dimensionado todo lo que esto va a implicar o de qué se trata. ¿Qué va en juego en esta reforma judicial? El futuro de México, absolutamente. El futuro de México como un Estado democrático es lo que se está jugando en este sentido. A ver, primero que nada, nos dan como muestra los promotores de la iniciativa, que en Estados Unidos, en Japón y en Bolivia se eligen jueces. En Estados Unidos se eligen jueces por elección popular, jueces de carácter local y solo en algunos estados. En el caso de Japón, se eligen solo a los miembros de las altas cortes, no a los miembros de la justicia ordinaria. Y en Bolivia, ¿realmente queremos hablar de Bolivia? Realmente quisiéramos hablar de Bolivia, no, pero además hay una cuestión. En Bolivia hay una justicia que transita de una justicia comunal, dada su conformación pluricultural, etcétera, etcétera, a un régimen de derecho distinto, y por lo tanto la elección permite esa transición de lo que es esa justicia comunal a una justicia formal, que la gente no estaba acostumbrada a esa justicia formal. En el caso de la elección, para empezar, ¿a quién le responderán los jueces? Pues a quienes los eligieron. ¿Cómo vas a poder evaluar si un juez es buen juez o mal juez? ¿En función de las condenas? ¿En función de los años de prisión acumulados a personas que pueden ser inocentes, pero que el juez con un ánimo electoral... Que condena a muchos, que perdona a muchos. ¿Qué es lo popular entre la gente? Si quisiera el señor López que la justicia fuera con esa participación, que el pueblo se involucrara, pues que formen los jurados populares. Ahora, este tema de la elección no es el pescado que nos están lanzando a los ciudadanos, es decir, cuando vas de pesca y pones un pez chiquitito para atraer a uno más grande, no es de pronto eso, este tema de la elección, porque nos tratan de vender la idea de que nosotros vamos a elegir a quienes van a hacer justicia, sí, pero ¿cómo van a hacer justicia? ¿Cuáles van a ser los alcances? ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Es decir, no es esta parte de la elección solo el pescado para que todos digamos, pues sí, vamos a elegirlos, todos estamos de acuerdo y aceptemos algo que de fondo, pues tal vez si nos vendieran, si nos explicaran de manera concreta, no estaríamos de acuerdo. Mira, sí puede ser, pero realmente creo que el fondo tiene que ver con el odio que ha desarrollado López Obrador a que todas sus principales ideas que tuvo fueron frenadas en la Suprema Corte por violar la Constitución. Porque a ver, si nos dijeran a los ciudadanos, a ver,
vamos a eliminar juzgados y entonces como ya ha empezado esta oleada y entonces ya pues los temas de tu divorcio pues ya no se van a tardar 6 meses, van a tardar 2, 3 años y a ver cuándo se resuelve. El tema de la custodia de tus hijos, pues a ver cuándo se resuelve, a ver chance ya hasta son mayores de edad para cuando te llegue la decisión final. El tema de la pensión alimenticia que estás peleando, pues también se va a tardar muchísimo porque ya va a haber menos personal, porque vamos a estar en esto de quién lo decide y nos vamos a tardar más. El tema de la libertad, si te detienen injustificadamente, pues hay a ver cuándo se resuelve. Es decir, si nos dijeran todo esto que va de por medio, tal vez ciudadanos diríamos, no vale la pena, por elegir a un juez, un magistrado de manera popular, a lo mejor a un proceso al que ni voy a ir, pues no me interesa si va a haber un sacrificio y un costo de por medio. El tema de que nos digan, ¿no? Pues van a venir reformas mayores, como estas que ya han venido al tema del amparo, etcétera. Pues creo que tal vez no estaríamos tan convencidos como el hecho de que venga el presidente a decir, porque el pueblo tiene que tener el poder de elegir a quien va a impartir justicia. El tema de la elección popular se planteó en el constituyente del 17. Paulino Machorro, Hilario Medina, muchos constituyentes, de los grandes constituyentes liberales de 1917, en el diario de debates aparece, dijeron no a la elección popular de los jueces. ¿Por qué? Porque dicen, el pueblo no puede tasar de la misma manera a un diputado o a un senador que a un juez. Unos representan la voluntad popular, los legisladores, por ejemplo, el presidente de la República. La voluntad popular que representan los jueces está escrita en la Constitución. Es decir, los jueces son los encargados de garantizar el cumplimiento de la Constitución. Claro, imagínate, ya no va a ser quien juzgue tu libertad, alguien que ha estudiado un montón de años, que tiene una amplia experiencia en el poder, no, va a ser alguien que resultó bien popular, que le caía muy bien a la gente y entonces pero es que y en manos de él va a estar la libertad de tu persona si te detienen injustificadamente. Porque ventajosamente están diciendo, votaron 35 millones, esos 35 millones quieren la reforma al Poder Judicial, y no es así, porque como usted lo menciona, se votó tal vez por la figura de algunos, pero no necesariamente que se desea pues, toda esta cantidad de elecciones que vamos a tener. Pero además, yo te voy a decir una cosa, en la Constitución hay un artículo que dice, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, todo poder público dimana del pueblo y se instituye en su beneficio. Dice, el pueblo tiene en todo tiempo la posibilidad de cambiar su forma de gobierno. Si en este momento el pueblo mexicano decidiera que esto se convirtiera en una dictadura absoluta, ¿tendría la posibilidad soberana de hacerlo? La respuesta es sí. Pero en el contexto internacional, México quedaría aislado completamente. Podrá decir el señor López Obrador que no le interesa, pero por supuesto que podemos preguntar a Cuba cómo ha vivido con el bloqueo económico con los Estados Unidos desde la década de los 50, y habría que preguntarle a la gente que está pidiendo la reforma del Poder Judicial o que está votando a favor de la reforma del Poder Judicial, si lo que quiere es que en las calles haya vehículos que tienen 50 años de tiempo porque no se han podido comprar más, que las jovencitas se prostituyen con los turistas en función de poder conseguir algo en ese momento. Y lo que estoy diciendo probablemente los partidarios de Morena dirán, eso son falsedades y son prejuicios y todo eso. No, en Cuba sufren, y sufren enormemente precisamente por haber decidido ejercer una soberanía que los aisló del mundo. Y aquí las señales de los mercados es clarísimo. Aguas con alterar el orden. Porque además hay otra cosa, ¿sí? No han dicho nada de la justicia cotidiana. El tema de la justicia de los divorcios, sí, de la justicia laboral de todos los días. Sí. Están metidos con el tema de la Corte y de ahí quieren bajar hacia atrás. Vamos a elegir a todos. No, a ver, espérenme. El Poder Judicial Federal resuelve temas de control constitucional. No se están metiendo con el tema de la justicia que tiene que ver con la justicia entre ciudadanos. Claro. Lo que están queriendo hacer es acabar con la justicia que limita el ejercicio del poder público, que ese es el juicio de amparo. Licenciado Jorge Chizal, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias. Muy buenos días. Vamos a la pausa, Jonathan.